personas, amados hermanos, voy a invitarles a orar, pedir a Dios su dirección para lo que hemos de estar viendo durante esta tarde que el Señor abre a nuestras vidas por medio de este pasaje. Les invito a orar. Padre bendito, en estos momentos, Señor, queremos agradecerle por esta bendición que nos da de poder estar reunidos en su nombre con el único propósito de alabarle y bendecirle, pero también ser edificados por medio de su palabra. Usted conoce, Señor, lo que hay en nuestros corazones en estos momentos, y si alguna circunstancia adversa o difícil hemos de estar viviendo ahorita, Padre, queremos pedirle que nos ayude a poner todo aquello en sus manos de tal forma que nada nos distraiga, para solamente en este momento, Señor, nuestro único propósito sea meditar en su palabra, reflexionar en ella, que usted hable a nuestras vidas por medio de ella. Permita, Padre, que si alguna circunstancia nos está estorbando, podamos depositarla en sus manos y que usted haga conforme a su voluntad. Como cada ocasión, Señor, que me permite compartir en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y les voy a invitar a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en esta porción de la Escritura que se encuentra en Lucas capítulo número 12, versículos del 13 hasta el verso número 21. Posiblemente, hermanos, la mayoría de ustedes conoce este pasaje. Quiero tocar el día de hoy esta historia o esta ilustración que Jesús narra, entendiendo lo siguiente: es como una parábola sobre este este rico necio. En el verso número 13 nos va a hablar acerca de lo que hay a través de ello, ¿no? Es decir, verso 13, 14, 15 es parte del preámbulo para esta parábola que Jesús está inventando, esta historia, para hacer valer de alguna forma el pensamiento equivocado de un hombre que tenía algunas cuestiones en su cabeza o en su pensamiento, pero que no eran adecuadas o correctas delante del pensamiento que debería estar delante de Dios. Cuando encontramos esto, hermanos, la prédica surge precisamente en ese sentido. Se llama pensamientos inadecuados del hombre. Tristemente, no solamente este hombre es el único que atraviesa este tipo de pensamientos. En algunos momentos, tal vez tú y yo también hemos atravesado algunas cuestiones que pensamos que no son tan correctas delante de nuestro Dios, y Dios tiene que trabajar para acomodar algunos pensamientos de forma correcta en nuestra cabeza ante algunas cuestiones que pensamos de forma diferente a lo que Dios quisiera que pensáramos. Yo no sé si en algún momento alguno de los aquí presentes, yo creo que la mayoría tal vez nos hemos hecho la pregunta: ¿para qué estamos en este mundo? Es una pregunta lógica que mucha gente tiene en algunas ocasiones en su cabeza, y no somos los únicos. Si tú recuerdas por ahí esta pregunta en algún sentido, desde lo que es la Grecia antigua, años 700, 400 antes de Cristo, existían algunos pensadores que se hacían esta pregunta: ¿cuál es el propósito de estar en este mundo? Tristemente, mucha de la gente que ha reflexionado sobre esta pregunta, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es el objetivo o propósito? Han llegado a entendimientos erróneos, porque la fundamentación para encontrar la respuesta a su pregunta surge de lo que ellos suponen es lo que debe de ser, es decir, desde su propia mente. Y cada uno, sinceramente, pues estaremos diciendo lo que más nos convenga sobre para qué estoy aquí. No sé si me explico con ello. El que es mujeriego y es adúltero, él dice: ¿para qué estoy aquí? Pues para darle placer a mi cuerpo y hacer lo que yo quiera con ello. El que le gusta tomar alguna sustancia ilícita, supongo yo que también llegará a ese punto en algún momento, para darle rienda suelta a mis deseos, a mis pasiones en algún momento. La persona que le gusta acumular dinero llegará a ese mismo pensamiento desde su punto de vista y dirá: todo tiene que ver con ganar dinero y ser más rico cada ocasión, y hay gente que desgasta su vida en ello. De hecho, este cuestionamiento surge, hermanos, por las preguntas que aparecen ahí en el versículo número 13. Dice que le dijo un hombre de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Podemos suponer aquí, hermanos, que cuando él hace esta pregunta, normalmente la herencia de los padres iba dirigida hacia el hermano mayor dentro de la familia, es decir, al primogénito dentro del hogar. Muy posiblemente esta persona que está preguntando esto es alguien que no tiene el mismo derecho de la herencia como el hermano mayor, y entonces le dice: oye, pues tú que eres maestro, tú que tienes influencia sobre la gente, ¿por qué no le dices a mi hermano que comparta la herencia que él tiene conmigo? Y yo no sé qué es lo que él buscaba, si a lo mejor partes iguales, no sé, no nos dice la Biblia, pero Jesús se molesta un poquito o le incomoda la pregunta, porque no es algo en lo que él se metiera, hermanos. Y en el verso 14 le dice:
Mas él dijo: hombre, ¿quién ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces ahí refiere una parábola. Ahora, ¿cuál es la intención entonces de esta parábola? Me parece que la intención es hablar sobre el pensamiento erróneo que esta persona tenía sobre lo que quería poseer que su hermano tenía. No sabemos cuánto era la herencia, no sabemos qué es lo que tenía en ese momento, pero sabemos que quería parte de lo que su hermano tenía. Si fuera dinero, si fuera ganado, si fuera propiedades, lo que sea que fuera, él está intentando poseer parte de ello. Entonces Jesús saca una historia, hermanos. ¿Qué es una parábola? Es una historia que Jesús está inventando para sacar una enseñanza dentro de ello. Y la parábola, según el verso número 15, nos dice: y les dijo: miraos y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también le refirió una parábola diciendo, y habla acerca de la parábola que estaremos tocando ahorita. La Biblia dice que realmente estamos aquí, hermanos, o nos dice para qué realmente estamos aquí y el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas, porque el hecho de yo estar en este mundo no tiene que ver con tanto conmigo, sino lo que Dios ha planificado, ha planeado, ha dirigido para mi propia vida, ejecutar aquello que en su corazón está el ponerme a hacer, porque me ha capacitado para ello. Y por eso me gustaría que viéramos a través de esta historia que Jesús está poniendo en esta ocasión algunos errores o algunos pensamientos equivocados que algunos hombres podemos tener. Cuando digo hombres, hermanos, no me refiero exactamente al masculino, sino a hombres y mujeres podemos tener en nuestra vida. La parábola comienza, y nos vamos al primer punto que estaré tocando, comienza con el versículo número 16 y 17. El 16, la última parte, nos dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Ahora, entiéndase lo siguiente, hermanos, ¿qué era una heredad? Un campo de cultivo. Es decir, está hablando acerca de una parcela. A lo mejor aquellos que tuvimos un poquito de relación con los ejidos o los ranchos antiguamente, entendíamos esas parcelas, esas áreas de cultivo. Lo que él está hablando de esta heredad, esa heredad en algún sentido le había producido bastantes cuestiones. Ahora, no sé si podemos entender esto, hermanos, pero ¿qué se requiere para que una parcela, un terreno, lo que sea, como quieras llamarle, una hectárea, pueda producir algo? Trabajarla. Nada se produce de la nada, hermanos, implica un esfuerzo en algún sentido, y me parece que aquí surge la primera cuestión, que algunos nos equivocamos. Lo que quiero decirte, los 3 puntos que estaré tocando, no necesariamente son malos. El problema es cuando nos enfocamos tanto en ellos que nos olvidamos de la parte importante de nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Vamos con el primero, está por ahí en pantalla. Número 1, un pensamiento errado en el hombre o inadecuado en el hombre es aquel que cree que vino a este mundo, y dice ahí, hermanos, él cree que el producir es nuestro menester o es su menester en la vida, es decir, su necesidad. Y hay gente hoy en día que dedican toda su vida a producir, es decir, conseguir un fruto sobre lo que se hace. Cuando hablamos acerca de esto, puede ser, no hablo necesariamente, hermanos, de granjeros o de personas agricultoras, sino hablo en cualquier sentido de la vida. Es decir, varios de los que aquí estamos tal vez son diferentes los oficios que se tienen. Pero ¿qué pasaría si en algún momento el hermano Jesús, que me pongo su ejemplo, mi hermano Jesús tiene tráiler, y él dijera: bueno, con mi tráiler yo puedo echar 2 vueltas a la Ciudad de México, a San Luis Potosí, pero pudiera en la semana, en lugar de 2 vueltas y tener algunos días libres, alcanzaría 4 si durmiera nada más unas 7 horas diarias. Y resulta que a lo mejor él hace un contrato para estar llevando 4 viajes a la semana en su vehículo a la Ciudad de México o a la ciudad de San Luis Potosí o lo que sea, o 3 viajes tal vez. Pero ¿qué implicaría eso? Un desgasto de tal forma que a lo mejor él puede pensar que puede hacerlo porque la semana en los 7 días le da la capacidad para hacer esos 3 o 4 viajes. Y una persona puede creer que vino a este mundo para estar produciendo en cualquier área. Así como esto, hay personas que se dedican a la agricultura que también pueden tener el mismo pensamiento. Puede haber alguien que trabaja tal vez en una maquila y puede decir: si yo me esforzara por tanto puedo seguir produciendo, y esto requeriría
o entraría a mi bolsillo tanto extra, por lo tanto, creo que puedo desgastarme haciendo esto. Y hoy hay personas que pueden invertir 13, 14, 15 horas en su trabajo diario, olvidándose de algunas cosas que son esenciales para su vida. ¿Qué cuestiones, hermanos? Podemos hablar de varias. Yo voy a hablar solamente de una, que sería la parte espiritual. Es decir, su relación con Dios y la cuestión espiritual para su vida. ¿De dónde saco esto? Voy a hacer referencia casi en toda la prédica a los versículos últimos de esta historia. Versículos, hermanos, que aparecen por ahí en el capítulo 12, que sería el verso número 20 y 21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Lo que está hablando, en pocas palabras, él invirtió intentando hacer no solamente riqueza, sino producir, trabajar. Tristemente hoy mucha gente se dedica a esto. De hecho, hay algo que se llama adicción al trabajo. Hay gente que es adicta, o podemos llegar a ser adictos al trabajo, hermanos, y nos olvidamos de las cuestiones especiales, esenciales de la vida, que sería la espiritual hacia nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje nos dice que él pensaba dentro de sí. Por eso puse, hermanos, pensamientos equivocados, porque las tres cosas que él va a hablar, o va a pensar, o va a hablar consigo mismo, surgen de su propio pensamiento, pero las tres cuestiones me parece que están erradas. Ahora, con esto no espero que nos vayamos al polo opuesto de la flojera, no es la intención de la prédica. No es decirte deja de trabajar y Dios proveerá si tú no haces nada. Dios nos ha dado el trabajo como parte esencial de la vida también, sobre todo al varón, porque es el llamado a proveer para la familia. Pero esto no implica que el trabajo es lo esencial en la vida y lo prioritario. Hay cuestiones que son primordiales para nosotros y nos olvidamos de ellas por estar produciendo en nuestra vida, por estar trabajando, por estar intentando alcanzar algunas metas en la producción de nuestra vida. Y nos olvidamos, hermanos, de lo esencial. ¿Sabes? Cualquier persona puede ser un candidato para este tipo de pensamiento. Porque hay gente que cree que vale conforme lo que produce. Es decir, porque produce, realmente vale, tiene un valor, tiene una importancia por eso que está haciendo. Y este hombre, lo que nos dice el pasaje es, él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo, dónde guardar mis frutos. Ahora, hermanos, te hago una pregunta: ¿quién le había dado todo lo que él tenía? Dios. Pero tristemente él se está olvidando de la persona central por centrarse en lo que Dios le había dado. Y yo quiero decirte que esto puede ser una realidad para cualquiera de nosotros. Aún yo mismo tengo que cuidarme como pastor de ello, porque podría enfocarme tanto a desarrollar la labor pastoral que me olvido a veces de Dios. Y a lo mejor alguien puede decir: pastor, pero ¿cómo puede hacer eso si anda visitando, si anda compartiendo la palabra? Pues tristemente, hermanos, hay gente que vivimos así, hacemos y hacemos, es decir, nos vamos al hacer, pero el ser poco lo cultivamos. Yo he compartido esto en algunos momentos. Cuando yo llegué en el seminario el 2005, hubo alguien que me dijo: cuídate de no olvidarte de Dios, y mi pensamiento fue: pues ¿cómo olvidar de Dios si vine a un seminario? O sea, a eso vine, se supone. Pero después del primer semestre ahí, hermanos, es decir, de agosto a diciembre más o menos, hice lo que no hice los 4 años y medio en la carrera de administración. Es decir, eran exégesis, trabajos, predicaciones, un montón de cosas que uno tenía que hacer, que había ocasiones que al estudiante poco tiempo le quedaba para poder tener una relación con Dios. Porque cada vez que me acercaba a la Biblia no era para tener relación con Dios. Cuando me acercaba a la Biblia en algunos momentos era para hacer un trabajo que algún maestro me había encargado. Y tenía que estar produciendo trabajos porque algunos de ellos eran diarios. Todos los días había que entregar algunos trabajos con algunos maestros. Y yo digo, cualquier creyente somos capaces de olvidarnos de lo importante por irnos a algo secundario en cuestión de producción. Es decir, estamos esperando o estamos esperanzados en hacer y hacer y hacer, pero nos olvidamos de la parte espiritual de nuestra vida. Este hombre estaba pensando y dice: mucho he trabajado, mucha ha sido la bendición, de tal forma que los frutos hoy sobrepasan mi capacidad.
Pero si puedes notarlo, querido hermano, él no estaba en la oposición de decir voy a parar de producir, sino más bien construir para seguir metiendo cosas dentro de esos graneros. Yo digo, tengamos mucho cuidado con ello, hermanos, porque cualquier persona estamos en esta posibilidad de trabajar, producir y olvidarnos de la relación con Dios en algunos momentos. Hay una segunda cuestión, hermanos, en el pasaje, verso número 18. Dice por ahí el escritor bíblico, que es Lucas, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. No sé si podemos ver esto, hermanos, también. Hay otro pensamiento aquí, porque primero empieza a pensar y él dice, ¿qué voy a hacer si tengo demasiados frutos? Y ahora él dice para sí mismo lo que él dice y dijo, esto haré. ¿Y qué es lo que va a hacer, hermanos? Creo que ese es el pensamiento de algunos de nosotros también. Hay gente que cree que ha venido a este mundo a acumular todo lo que pueda acumular. Cuando hablamos de esto, hay gente que hablamos de riquezas, hay gente que habla acerca de diferentes cuestiones, hermanos. El asunto para algunos es acumular y acumular en la vida. Es más, conocemos personas, tal vez algunos de nosotros, que tienen en su casa intestada de cosas que no han podido deshacerse de ellas porque creen que esto casi es un pecado, ¿no? Deshacerse de algo que tenía hace mucho tiempo y acumula y acumula y acumula. Este hombre, ¿qué es lo que intenta acumular? Lo que había producido, y vuelvo a decirte, hermano, ¿qué es lo que él esperaba? Ojo con esto. El hacer nuevos graneros no era para meter lo que había ya hecho, sino lo que seguiría haciendo posiblemente. Y él dice, voy a seguir acumulando y voy a meter ahí no solamente mis frutos, sino también mis bienes. ¿Sabes por qué esto es un problema? Porque la Biblia lo tiene con una palabra. ¿Y cómo se llama una persona que acumula y acumula? ¿Una persona que, hermana Isla? Un avaro o la avaricia. La avaricia es aquella que intenta tener todo lo que alguien no tiene, acumularlo y tenerlo ahí. ¿Sabes de dónde surge este pensamiento? De lo que aquel hombre llega y se acerca a Jesús a decirle, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Es decir, yo quiero también tener eso. ¿Qué es lo que este hombre tenía en su mente, hermanos, o en su corazón? Me parece que lo que estaba latente ahí era avaricia en su corazón, porque quería tener lo que alguien más tenía. Y Jesús por eso pone esta historia, para hacerle latente un pecado que estaba eminente en su vida, pero él no estaba percibiendo. Y entonces le dice, hay gente que puede dedicarse a acumular cosas en su vida, tesoros. Lo que normalmente la gente acumula, hermano, tiene que ver con riquezas, tiene que ver con tesoros, tiene que ver con economía. Y si puedes notar, este personaje no está viendo a la gente con necesidad, se está viendo a sí mismo, porque el avaricioso normalmente tiende a verse a sí mismo y no ve a los demás la necesidad que pueden experimentar. Hoy en día tal vez sabemos personas que tristemente acumulamos y alguien pregunta, ¿y para qué quieres tanto? Pues por si algún día me falta, decimos algunos, no, pero la realidad es que eso va más allá de lo que debería de ser. Ahora, no voy en contra de las personas que ahorran, de hecho yo mismo intento hacer esto. Pero cuando uno ahorra, hermano, se supone que tiene un propósito para hacerlo. Este hombre al parecer no había un propósito, lo único que buscaba era atesorar todo lo que tenía y meterlo en esa bodega grande que quería hacer, porque ya no cabía más en lo que él tenía. No sé si la imagen la alcanzan a percibir, pero es una mujer que está llena entre cajas y más cajas, donde tiene un montón de cuestiones. Y yo digo, tristemente, este hombre es lo que pensaba. Por eso él dice, y dijo, es decir, está platicando consigo mismo, hermanos, y dice, voy a hacer esto, ya sé lo que voy a hacer. No dejo de producir, sino que hago graneros mucho más grandes, donde puede entrar todo el fruto que tengo, y también hasta los bienes puedo meter ahí. Yo quiero decirte algo, ¿no? Somos llamados como creyentes aún a compartir aquello que Dios nos ha dado. Hoy en día hay gente en la avaricia, y he conocido algunas personas que viven como pobres, pudiendo vivir de una mejor manera. ¿Cómo se llama eso? Avaricia. Es decir, hay gente que puede estar ganando yo no sé cuántos miles de pesos, pero siempre se está quejando del dinero que le falta, que no tiene. Pero resulta que en la cuenta de banco, hermanos, o abajo del colchón algunos,
Y más ahora con las leyes que están metiendo que hay que declarar muchas cuestiones. Digo, como dato, ¿no? Dentro de unos meses más de 5,000 los depósitos hay que declarar de dónde vienen. Y yo digo, este tipo de cuestiones están surgiendo en algún momento y él dice, híjole, lo voy a meter en algún lado, pero no quiero deshacerme de ello. Hay personas en este mundo que creo que es el pensamiento que se tiene, que vinieron a este mundo para ganar dinero, para acumular riquezas, para tener no sé qué tantas cosas, y hay gente que quiere tener hasta colección de algunas cuestiones y no las toca, hermanos, cuando hay necesidad. Prefiere parecer un mendigo en algún momento o mendigando sobre algunas cuestiones en lugar de deshacerse de aquello que pudiera tener en su vida a través de lo que Dios le ha dado. Hace algunos meses atrás yo hablé acerca del dinero. Y no sé si recuerdas, pero te dije para qué servía el dinero. No solamente es para ahorrar. El dinero servía para gastarlo, hermanos. Para eso Dios nos lo da, para suplir las necesidades que tenemos en algún momento de nuestra vida. Y necesidades, hermanos, siempre habrá. Pero no solamente mis necesidades. Cuando prediqué yo sobre esto, yo les decía aún, el poder compartir con otros es parte de lo que Dios derrama bendición sobre nuestra vida. Este hombre, si puedes notarlo, realmente no hay la posibilidad en su cabeza de poder compartir algo con la demás gente, sino él pensaba solamente en sí mismo. Por eso Jesús está poniendo esta historia, hermanos, esta historia que es ficticia porque es una parábola. Pero ¿sabes por qué Jesús lo hace? Porque Jesús está viendo el corazón de la otra persona que llega a intentar pedir parte de la herencia que su hermano tenía. Lo que yo puedo entender según donde estamos, que es Lucas capítulo 12, en el verso número 15, hermanos, cuando le dice, mira y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, es precisamente la historia que está narrando. Bienes, posesiones, fruto del producto de su trabajo, que este hombre intenta acumular y acumular, pero realmente no intenta compartir, no intenta dar, está pensando solamente en sí mismo. Ahora, ¿es malo tener algo ahorrado? ¿Es malo guardar? No, no es malo hacer esto. Creo que la Biblia nos lleva a entender que esto no es malo, pero si una persona cree que vino solamente a ganar dinero y a acumular riquezas, ahora sí que está en el hoyo, porque realmente no debería de ser el propósito principal del hombre. Pero hay gente que se esmera tanto en esto, hermanos, que se olvida de familia, se olvida de Dios, se olvida de su propia vida. Entonces lo que resulta que un cuerpo está diseñado para 70, 80 años, nos lo andamos acabando a los 50 por el esfuerzo que en algún momento tenemos por la intención de acumular y tener y poseer cosas. Por eso digo, no es malo esto, pero alguien que cree que a esto vino al mundo, que es su propósito en la vida, me parece que no es el punto correcto, ni un punto central, ni lo que la Biblia nos marca en algún momento. Ahora, hermanos, si podemos notarlo en el verso siguiente, que es el verso número 19, este hombre dice nuevamente, verso 17, él pensaba dentro de sí, diciendo, en el verso 18 él dice, y dijo, esto lo dice para sí mismo, y el verso 19 él vuelve a decir a su alma, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero recordemos el verso 20, hermanos, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En pocas palabras, lo espiritual lo has olvidado, y te has encargado solamente de las cuestiones materiales. En el verso número 19, hermanos, me parece que hay otro pensamiento que algunas personas podemos llegar a tener en algún momento. Hay gente que cree que el placer es nuestra meta. Es decir, darle rienda suelta a todos los deseos que alguien pueda tener en su vida. Y yo digo, entiendo lo siguiente, los placeres fueron diseñados, claro, placeres buenos, o que están dentro del marco de actuación de Dios, fueron diseñados para tenerlos. Yo no digo que no. Pero el problema es que hay gente que es hedonista, en algún sentido se conoce como el término, es decir, le gusta el placer para sí mismo, entonces puede darse placer en algunas cuestiones, y este hombre está confiando en sí mismo, y él le dice a su alma, si puedes notar algo que aquí no aparece, es gracias Dios por lo que nos has dado,
o lo que me has dado, voy a disfrutar eso que tú me has dado. No, lo que Él dice es, tengo para muchos años todo lo que yo he acumulado y puedo, entonces le voy a decir a mi alma, ahora sí, rienda suelta a lo que quieras hacer. Bebe, come, regocíjate, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir, no es malo esto, hermanos. Creo que en exceso es cuando se convierte en un perjuicio para nuestra vida o un peligro para nuestra vida. Cuando hablamos acerca de esto, creo que aún Dios pensó en ello, es decir, en darnos la capacidad para sentir placer, y nos da de alguna forma también algunas cuestiones que tienen que ver con deleite. Pero te pregunto, ¿cuál debería de ser el deleite mayor del hombre? Según la Escritura, es la persona de Dios y la relación con Dios. Varios escritores de los Salmos nos hablan acerca de esto. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará, dice la Escritura. El deleite primario del hombre tiene que ver con algunas cuestiones pasajeras y de este mundo, sino tendría que ver con la relación con Dios, que cada creyente deberíamos deleitarnos con ello, en su presencia, en su palabra, conociéndole, aprendiendo más de lo que Él quiere para nuestras vidas, poder servirle en lo que Él nos manda en algún momento. Pero los placeres, algunos creen que para eso vinieron, les decía hace un momento. Al principio de la predicación comentaba algo, hay mucha gente hoy en día que cree que vino a este mundo solamente para disfrutar los placeres de la vida. Y se da una vida de lujos que en algún momento ni siquiera puede pagar, pero él quiere vivir con esos lujos. Sabes, uno en la viña del Señor conoce de muchas cuestiones. Y tristemente, porque creo que no hemos entendido realmente el propósito o el proyecto de Dios para nuestra vida. Había un compañero en el seminario en el que estudié, y este compañero le gustaba vivir como no podía vivir. Un seminarista realmente no tiene saldo positivo, hermanos, cada mes son saldos negativos. O sea, digo que son saldos negativos porque la primera iglesia que yo pastoreé en la Ciudad de México, me pagaba al mes 2,500 y yo gastaba 6,000 pesos en el seminario. ¿Dónde salían los otros 3,500? Dios proveía para ello. Pero uno vivía al día en el seminario. Si has conocido una persona en un seminario, se vive al día, no tenemos mucho dinero, aquellos que estudian, la mayoría de ellos en un seminario. Pero este joven traía tarjetas de crédito, 2 por cierto, y compraba aquí todas las mañanas, su parte preferida era ir antes de comenzar clases al Starbucks de Lomas Verdes, y llegaba con su café a clases. Y después de un año el joven ya no pudo estudiar porque no pudo mantener los placeres, pero resulta, a mí me tocó verlo, que a la oficina del seminario llegaban las cosas de la tarjeta de crédito porque era la dirección que él había dado. Y llegaban cada mes los cobros de lo que no había pagado porque quería vivir en deleites, en cuestiones que no podía solventar. Creo que hay gente que tristemente vivimos de esta manera, que el placer queremos disfrutarlo al máximo y nos olvidamos del placer primario en nuestras vidas, que es la persona de Dios. El creyente es llamado a deleitarse en la presencia de Dios, a disfrutar de esa relación con Dios. Y tristemente, hermanos, muchos creyentes hoy en día no disfrutan esa parte. Para muchos creyentes la relación con Dios tiene que ver más como una obligación, como un peso en su vida, que con un deleite o un disfrute. Por eso Dios le dice a este hombre: puedes disfrutar muchas cuestiones, pero hoy vienen a pedir tu alma. ¿Sabes lo que le está diciendo? Si esta noche mueres, ¿qué sucede contigo? Bien, vas a morir el día de hoy, ¿y qué cuentas vas a rendir delante de Dios? Y alguien puede decir: no, pues disfruté la vida a lo máximo. Pues posiblemente sí, pero el asunto no es esta vida solamente es pasajera. El asunto no es esta vida, hermanos. Si alguien comparara lógicamente la eternidad con esta vida significa absolutamente nada ante la eternidad. ¿Cuántos años, hermanos, equivale a una eternidad? Es una pregunta ilógica porque esa eternidad no hay un dato exacto. O sea, estamos hablando de miles o millones de años, no lo sé, o sea, mucho tiempo que mi mente finita no alcanza a comprender tal vez el término, pero Dios me diseñó de forma eterna, mi alma es eterna, y cuando yo muera, irá a 2 posibles lugares. Y esto depende de la relación con Dios que hemos tenido, la relación con Jesucristo. El llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, la salvación que ha regalado sobre nosotros, determinará en un lugar o en otro estaremos.
Pero este hombre, en la historia que Jesús está narrando, se olvida totalmente de la eternidad, se olvida de lo espiritual por enfocarse solamente en lo material. Y yo quiero decirte, 70, 80 años, leíamos hace un rato en células, ¿qué equivale? Nada. Es como las flores del campo, dice la Escritura, que en la mañana florecen y echan muy bonitas que se ven, pero en la tarde se secan, hermanos. O sea, así es la vida de pasajera. Y este hombre se había olvidado del disfrute de Dios, de la relación con Dios, de lo espiritual, por enfocarse solamente a lo material en su vida. Por eso Dios le dice, ¿y qué si esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Qué cuentas darás a Dios de ello? Y quiero decirte algo, querido hermano, la historia que Jesús está narrando en este momento, esta parábola, puede ser una realidad para cualquiera de nosotros. Yo no sé si esta noche Dios me llama a su presencia o me llama a rendir cuentas en esta noche o en este ratito o en este momento. Ninguno somos eternos. Si hay algo seguro para el hombre, es la muerte. O sea, hay cuestiones que yo no sé si llegarán o no llegarán. Yo les decía ahorita la bienvenida, algunos tenemos miedo por el coronavirus. Yo no sé si llegará o no llegará a Durango, si llegará o no llegará mi familia, si llegará o no llegará a la iglesia, pero lo que sí estoy seguro es que la muerte llegará a todos los que aquí estamos. ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que llegará. Y Jesús intenta hacer reflexionar a este hombre a través de esta historia porque le dice, tú quieres disfrutar los placeres. Él intenta disfrutar todos esos placeres que la vida ofrece. Pero espero entendamos, hermanos, que no todos los placeres son cosa aprobada por Dios. Hay algunos placeres que la gente disfruta que van en contra de la voluntad y lo establecido por Dios. Y esas personas están pensando más en su carne que en Dios. Están pensando más en darse gusto a sí mismos que agradar a Dios con su vida. Por eso creo que nos dice esta parte, el placer, alguna gente cree que es su meta en la vida. Y ya hicieron esto porque produjo placer en ellos y ahora van buscando un placer mayor y un placer mayor. Y cada ocasión, hermanos, de verdad va subiendo. Porque hay sustancias que nuestro cuerpo producen a través del placer que normalmente nos gusta. Y entramos a algo más y entramos a algo más por ese tipo de cuestiones. Puedo decirte el día de hoy que la mayoría de los que son drogadictos o consumen algún tipo de droga fuerte, no comenzaron con esa droga fuerte. Muchos de ellos, según estadísticas, comenzaron con tabaco, comenzaron con alcohol, y de ahí fueron subiendo poco a poco por el placer que esto implicaba para sus vidas y producía. Hasta llegar a un punto que hoy en día están totalmente perdidos en un vicio, sumidos ahí sin poder salir. Lo que me parece que el pasaje, hermanos, está diciendo es cuidado con el pensamiento. Las tres cosas que compartí ahorita no son malas en sí. Lo malo es cuando alguien cree que vino solamente para eso y olvida la parte central de su vida, que es la parte espiritual. Porque el verso número 20 y 21 nos hablan acerca de ello. Así que el que hace para sí tesoro, así es el que hace, para sí tesoro y no es rico para con Dios. No sé si podemos notar esto, pero lo que está diciendo es quien piensa de esta manera y actúa de esta manera puede ser un rico en la tierra, pero tiene bancarrota espiritual con Dios. Es pobre delante de Dios. Quisiera nada más aclarar aquí un concepto, hermanos. Dios nunca está en contra de la riqueza. ¿Sale? O sea, si Dios te permite ser rico en algún momento, gloria a Dios por tu vida. Y me daría mucho gusto que cualquiera de ustedes pudiera hacerse rico. ¿No? Eso no es un problema para Dios. Dios no está peleado con la riqueza. El problema es cómo tratamos de adquirir esa riqueza. Si descuidaremos lo esencial por la riqueza, entonces sí es un problema en nuestra vida. Si queremos gozar de los deleites que este mundo ofrece, pero no disfrutar la relación con Dios, eso es un problema en nuestra vida. Si queremos acumular un montón de cosas, pero no queremos acumular el conocimiento de Dios en nuestra vida, eso es un problema para nosotros. Como conclusión a ello, hermanos, la invitación es para todos nosotros y la invitación Dios la hace a este joven y a aquellos que están escuchando. ¿Sabes cuál es la invitación? Deleitarnos literalmente en la persona de Dios, disfrutar la vida con Él y todas las demás cosas, hermanos,
vendrán por añadidura, no hay que preocuparse tanto por ellas. Dios sabe de lo que tenemos necesidad y Él nos dará conforme a la necesidad que tú y yo tengamos en nuestra vida, y siempre da mucho más allá que eso. ¿Por qué digo esto? No voy a predicar sobre ello, he predicado en algunas otras ocasiones, pero si puedes notar del verso número 22 en adelante, hasta el verso número 31, bueno, sigue todavía más adelante, hasta el verso número 34, hay un título que por ahí aparece, que es el afán y la ansiedad. ¿Y sabes cuál es el versículo clave de ese pasaje? Versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Lo que Él dice es lo importante, no es lo físico, lo importante es lo espiritual. Y espero, hermanos, que este sea nuestro pensamiento. Dios nos ha dado la capacidad de tener disfrute de algunas cuestiones en la vida. Nos ha dado la capacidad para trabajar y poder ganar el sustento para nuestra vida y nuestra familia. Nos ha dado un sinfín de bendiciones en la producción de nuestra vida. Pero no olvidemos que lo más importante para nosotros debería de ser la parte espiritual. El reino de Dios debería estar por encima de cualquier otra cosa. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de meditar en su palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, entendemos que lo que nos llama a vivir y hacer, Señor, es mejor hacerlo conforme al parámetro y lo que usted ha establecido para nuestras vidas. Que podamos ser conscientes de ello, Señor, y que en lugar de estar buscando las cuestiones materiales y físicas para pues darnos placer y gusto a nosotros mismos, Señor, que primero que eso tengamos las cuestiones espirituales definidas en nuestra vida como una prioridad. Que su persona sea el centro principal de nuestra vida y todo lo que hagamos y vivamos, Señor, sea para glorificarle a usted. Entendemos, Señor, que si esto hacemos, realmente nuestra vida será agradable y muchas de las cosas que lleguen serán parte de las añadiduras que usted dará a nuestra vida por estar haciendo lo correcto delante de usted. Nos ponemos en sus manos, Señor, y le agradecemos y permita que nuestro pensamiento pueda ser el pensamiento correcto. Invertir en la parte espiritual, porque realmente, Señor, esta es eterna. El cuerpo que hoy tenemos pasará, terminará afectado por enfermedades, por la propia vejez. Pero la parte espiritual, Señor, no solamente tiene que ver con esta vida, sino tiene que ver aún con la vida venidera o después de la muerte. Y permita que desde hoy podamos tomar decisiones sabias para hacer su voluntad en nuestras vidas. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.